el Centro de Estudios Fe Bíblica presenta el nacimiento de Yeshua, una interpretación basada en el contexto del judaísmo del primer siglo. Y bueno, como ya vimos en el audio anterior, de acuerdo a las leyes operativas en el judaísmo del primer siglo, nuestra propuesta interpretativa sugiere que el milagro fue que, siendo que Miriam aún no ovulaba, Dios generó un óvulo para Miriam, tal y como lo hizo con Sara. ¿Ok? Ahora, vamos a echar un vistazo a- al texto de Mateo 1:18 y Lucas 2:34. Y bueno, pues este audio está dedicado precisamente a este análisis de estos textos. ¿Ok? Dice el texto así, en Mateo 1:18. El nacimiento de Yeshua fue así, estando desposada Miriam, su madre, con Joseph, antes de que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Ahora, en la frase que nos vamos a enfocar es antes que se juntasen. Mayormente se entiende o se interpreta por estas palabras lo siguiente: antes que tuvieran relaciones íntimas, es lo que se entiende. Sin embargo, echemos un vistazo a la palabra griega sunerhomai. Ok, sunerhomai. La palabra griega sunerhomai significa, entre otras cosas, convenir, salir en compañía de, asociarse con, cohabitar, reunirse con, venir con. Ahora, aquí viene lo interesante. De 32 veces que aparece esta palabra en el llamado Nuevo Testamento, solo solo en una sugiere unión sexual o relación íntima. ¿Ok? Así, la verdad de las cosas es que en un momento dado, estas palabras son inconclusivas para inferir qué significan antes que tuvieran relaciones íntimas, o para probar que Miriam y Joseph no tuvieron relaciones previamente. ¿Me explico? Y vuelvo a repetirlo, es por la estadística del uso de esta palabra 32 veces, y solamente en una queremos interpretar y ver como o sugerir relaciones íntimas. Me explico, o sea, académicamente no me parece eh, muy justo que interpretemos de esta manera, ¿ok? De hecho, de acuerdo al uso común de la palabra sumerjomai, sugiere que Miriam se halló que había concebido antes de que vivieran juntos en la misma casa. ¿Ok? Esto es muy distinto a decir que antes que tuvieran relaciones íntimas. Esto es entendido sabiendo que Miriam pudo haber concebido en su primer encuentro íntimo, ¿ok? Que sucedió al venir bajo la jupá y después a la habitación privada para su primer encuentro como parte de la etapa de la consumación del matrimonio. Parafraseando la frase diría algo así, Mateo 1:18, el nacimiento de Yeshua fue así, estando desposada Miriam, su madre, con Joseph, antes de que viviesen juntos en su propia casa, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Okay. De hecho, algunas versiones bíblicas transmiten casi la idea que justo acabamos de parafrasear a manera de propuesta. Por ejemplo, la Biblia latinoamericana dice así: este fue el principio de Jesucristo. María, su madre, estaba comprometida con José, pero antes de que vivieran juntos, quedó embarazada por la obra del Espíritu Santo. O, por ejemplo, la Biblia del lenguaje sencillo dice así fue como nació Jesús, el Mesías. Una joven llamada María estaba comprometida para casarse con José, pero antes de que vivieran juntos, se supo que ella estaba embarazada. ¿Ok? Que la verdad de las cosas es que estas dos versiones me suenan un poquito más justas en lo que respecta al uso de la palabra griega sunerhomai. ¿Ok? Muy bien, vamos ahora echar un vistazo al texto de Lucas 1:34. Lucas 1:34 dice de la siguiente manera: entonces Miriam dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Ok. Y bueno, como ya lo comentamos en algún otro audio, vamos a considerar y recordar las palabras del académico Alfred Edersheim
ok, que menciona en su libro Usos y Costumbres de los Judíos en Tiempo de Cristo. Dice así: las jovencitas a partir de los 12 años y un día podían ser desposadas o entregadas por el padre. Ahora, para esta edad, no todas las jovencitas de 12 a 14 años han experimentado su periodo menstrual. Así, es altamente probable que Miriam estuviera dentro de este grupo de jovencitas. Y después de haberse desposado con Joseph, pudo haber estado retrasando la entrada bajo la jupá para la consumación del matrimonio, hasta que comenzara su periodo menstrual, ya que de esto dependía presentar su segunda prueba de virginidad. Ok. Entonces, pues la reacción de Miriam es entendible, ya que por implicación, Miriam estaba diciendo algo así como: ¿cómo voy a concebir si aún no empiezo a ovular? Y si no ovulo aún, pues no hay menstruación. Y si no hay menstruación, no puedo ir bajo la jupá. ¿Me explico? Eso es lo que puede estar detrás, en un contexto, detrás de las palabras de Miriam, cuando dice: ¿cómo será esto? Pues aún no conozco varón. ¿Ok? Am, la respuesta del ángel es: ya no retrases más tu entrada bajo la jupá, aun cuando no hayas ovulado. Ve con tu esposo bajo la jupá y consumen el matrimonio. Esto es, pues Dios se va a encargar de generarte un óvulo. ¿Ok? Por lo anterior tenemos que Miriam dio la indicación de que podían ir bajo la jupá a Joseph, aun cuando todavía no ovulaba. Joseph tomó a Miriam bajo la jupá. Después fueron a la recámara nupcial, consumaron el matrimonio mediante relaciones íntimas, y ahora sí, como dice el texto, no volvieron a tener más relaciones hasta después que Yeshua nació. ¿Ok? De todo esto, una pregunta obligada es, y lo encontramos en el texto, es entonces: ¿qué significa la frase concebida o concebido del Espíritu Santo? ¿Qué significa? ¿Cuál fue el rol entonces de la presencia divina en este nacimiento milagroso? Ok, de acuerdo al trasfondo teológico cristiano romano, la tendencia es interpretar estas palabras como que el Espíritu Santo intimó con Miriam. En otras palabras, como dice en la teología cristiana, la personalidad creativa de la Trinidad vino sobre ella. Sin embargo, en el pensamiento hebreo puede significar que fue el Espíritu de Dios quien causó el milagro. En el caso de Miriam, la presencia divina o el Espíritu de Dios generó el óvulo a una jovencita que aún no ovulaba. ¿Ok? La presencia divina es el poder por la que Dios causó la concepción. ¿Ok? La presencia divina no es una persona que puede engendrar. La presencia divina es el poder de Dios. ¿Ok? Es el poder por medio de la cual Dios lleva a cabo sus obras, sus actos de creación. Fue por el poder del Espíritu de Dios que causó la concepción de Yeshua. ¿Ok? De hecho, hay algunas frases similares, por ejemplo en Job 33:4, donde dice: el Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. En Génesis 21:1 y 2 dice: visitó el Eterno a Sara, como había dicho, e hizo Dios con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. En Primera de Samuel 2:21 dice: y visitó Dios a Ana, y ella concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas, y el joven Samuel crecía delante del Señor. Como podemos ver, la intervención de la presencia divina o del Espíritu de Dios en relación a una concepción o nacimiento no es nuevo en el entendimiento del judaísmo del primer siglo y el Tanakh. ¿Ok? No es nuevo. O sea, ¿quién pensaría que cuando dicen Primera Samuel o como dicen en Génesis que Dios visitó a Sara o que Dios visitó a Ana y así concibieron? ¿Quién pensaría, bueno, pues que intimó, ¿verdad? Con ellas? No es el entendimiento.
El entendimiento, voy a repetirlo, cuando dice que concibió, ok, fue concebido del Espíritu Santo, o concebido de la presencia divina, es que fue Dios con su presencia divina, con su Espíritu que generó, ok, el milagro, en este caso de Miriam, que generó el óvulo, fue su poder, el poder de Dios, que generó el óvulo, ok, a una jovencita que aún no ovulaba. Pero no podemos entender que intimó con ellas, como no lo podemos tampoco entender, implicar e interpretar en Job 33:4, Génesis 21:1 y 2 y 1 Samuel 2:21. ¿Ok? Dice alguien llamado Gaón de Vilna, tres socios unen fuerzas en la creación de una persona. Dios, nuestro Padre, ¿ok? Y nuestra Madre, ¿ok? Nuevamente, tres socios se unen en la creación de una persona, Dios, nuestro Padre y nuestra Madre. Ok, entonces fue el Espíritu de Dios que generó el óvulo, ok, para Miriam, aun cuando ella no ovulaba. Y este es el entendimiento de las palabras que fue concebido del Espíritu Santo. Ok, vamos a dejar hasta aquí el audio y vamos a hablar de algunos otros temas más adelante. Gracias.